Buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio en esta serie de webinars acerca de AWS. Hoy vamos a estar viendo uno de los servicios core de AWS llamado EC2 o EC2. Antes que nada, vamos a hacer un repaso sobre los temas que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Primero vamos a hacer un overview de los servicios que Amazon ofrece dentro de la categoría de Compute Services. Luego vamos a estar profundizando particularmente en EC2. Vamos a hablar de qué es, conceptos importantes alrededor de este servicio, como por ejemplo pricing o seguridad. Finalmente vamos a hacer un lab hands-on donde vamos a poder ver cómo crear una instancia en EC2 para hostear una aplicación web sencilla. En la parte de abajo tienen una sección de Q&A donde van a poder dejarnos preguntas durante el webinar y estas preguntas las vamos a estar respondiendo hacia el final. Me presento, mi nombre es Agustín Recalde, soy System Engineer y AWS Solutions Architect Associate aquí en Netherlands. Empecé a jugar con AWS alrededor de 2013 y hoy por día trabajo con AWS todos los días. Arrancamos. Dentro de los servicios de cómputo que AWS ofrece, podemos encontrar EC2, obviamente, ECS o EKS, que permite correr containers en AWS, ECR, que facilita la administración y distribución de imágenes de containers, Lightsail, que funciona como un VPC tradicional, si permite crear servidores virtuales de manera sencilla, AWS Batch, que facilita la ejecución de tareas por lote, mediante la provisión automática de recursos en EC2 basado en requerimientos que nosotros determinamos previamente. Beanstalk, que facilita el aprovisionamiento de capacidad, distribución de carga y monitoreo de aplicaciones en AWS usando EC2. Nosotros solamente tenemos que básicamente subir nuestro código y Beanstalk se encarga del aprovisionamiento de instancias, load balancer y demás. Y finalmente Lambda, que es bastante conocido actualmente, permite ejecutar código en AWS sin necesidad de administrar servidores. Hoy particularmente vamos a estar hablando de EC2. Arrancamos con EC2. ¿Qué es EC2? La sigla EC2 hace referencia a Elastic Compute Cloud. Es un servicio de AWS que permite provisionar servidores en la nube, o sea, provisionar capacidad de cómputo de manera segura y redimensionable. Estos servidores van a correr en data centers de Amazon distribuidos en múltiples regiones alrededor del mundo. Uno de los principales beneficios de EC2 es que acorta el tiempo necesario para disponibilizar hardware o capacidad de cómputo a minutos, frente a lo que era el caso tradicional de que cuando se hacía el pedido de una máquina virtual o un pool de máquinas virtuales, solía tardar de entre semanas o por ahí veces. Con esto con EC2 tarda literalmente minutos. Otro beneficio, pagamos únicamente por los recursos que utilizamos. Cuando Amazon EC2 fue lanzado, se cambió totalmente el paradigma, ya que tradicionalmente cuando compramos hardware físico, tenemos que planear a largo plazo. Lo convencional era comprar hardware que no solamente sirva para ejecutar la tarea que necesitamos hoy o mañana, sino hardware que nos permita crecer, en caso de que nuestro servicio, nuestra aplicación fuera muy exitosa, así que este hardware nos permita manejar el tráfico que pudiese llegar. Por el otro lado, otra desventaja del hardware tradicional o físico era que en el caso de que compráramos hardware planeando crecer y nuestra aplicación no fuese exitosa, terminábamos contando con hardware, recursos, así que no terminamos utilizando al 100%, por los cuales ya habíamos pagado por adelantado. Finalmente, Amazon nos da control total sobre nuestra instancia. Esto es, una vez que la instancia está funcionando, podemos ingresar, configurar lo que necesitemos, instalar el software que necesitemos para que cumpla la tarea que nosotros querramos,
¿sí? Nosotros no tenemos limitaciones sobre eso. Una de las cuestiones que mencioné anteriormente es que Amazon, estas instancias de EC2 corren en data centers de Amazon, los cuales están distribuidos geográficamente alrededor del mundo, ¿sí? Actualmente, AWS cuenta con presencia en 18 regiones geográficas. Dentro de cada una de estas regiones, en total, sumamos unas 55 zonas de disponibilidad, que una zona de disponibilidad lo pueden pensar como un data center de Amazon, en realidad pueden ser múltiples, donde podemos nosotros crear recursos, ¿sí? Esto nos garantiza que en caso de una eventualidad en una región o una zona de disponibilidad en particular, nosotros podemos seguir funcionando en otra región. Vamos a hablar un poco sobre los beneficios que nos da EC2, ¿sí? Entre estos tenemos elasticidad, que significa que podemos ajustar la cantidad de recursos que necesitamos de manera dinámica. Escalabilidad, relacionado al tema de elasticidad, si fácilmente podemos escalar tanto vertical o horizontalmente, ¿sí? Agregando más recursos o instancias más poderosas, ¿sí? Para hacer que nuestros clusters de EC2 puedan sostener la carga de trabajo. Flexibilidad es otro beneficio. Podemos elegir entre una variada selección de tipos de instancias, es decir, con diferentes tipos de configuración de hardware, más memoria, más CPU, más disco o mejor capacidad de red, y también podemos elegir qué tipo de sistema operativo ejecutamos en nuestras instancias. Disponibilidad, ¿sí? Esto significa que podemos aprovechar la infraestructura de Amazon para distribuir nuestra carga entre instancias ubicadas en localizaciones geográficas muy distantes, lo que nos permite garantizar que nuestra aplicación va a seguir funcionando en el caso de algún desastre natural, eventualidad o simplemente falla de energía, ¿sí? O de red. Seguridad, ¿sí? Amazon nos ofrece un sinfín de herramientas que nos facilitan la configuración de la seguridad de nuestros recursos. Otro beneficio, los data centers de Amazon son auditados continuamente, ¿sí? Por lo cual cuenta con numerosas certificaciones que nosotros como clientes también heredamos. Y finalmente, sí, los EC2 es costo eficiente. Esto significa que solamente vamos a pagar por los recursos que realmente utilizamos. Para esto Amazon nos ofrece varios modos de pago, ¿sí? Que ahora en un momento vamos a ver. EC2 ofrece distintos tipos de instancia agrupada en varias familias, ¿sí? Cada una de estas familias es optimizada en particular para una clase de tarea, ¿sí? Un tipo de tarea. Dentro de la familia de uso general tenemos instancias de tipo T2, T3, M4 y M5 que proveen una distribución equilibrada de recursos dentro de la familia de cómputo. Tenemos las instancias de tipo C4 y C5, las cuales están optimizadas para tarea de cómputo intensivo, o sea, de mucho uso de CPU. La familia de instancias optimizadas para memoria nos ofrece X1E, X1, R4, R5, Z1D, es bastante nueva. Ofrecen alta performance en tareas de procesamiento que requieren mucha memoria, al estilo de bases de datos no relacionales de tipo NoSQL o SAP HANA. En la familia de aceleración gráfica tenemos P2, P3, G3 o F1, ¿sí? Que están optimizadas para uso de GPU intensivo, o sea, son beneficiosas para las tareas de tipo de procesamiento paralelo. Y finalmente la familia de instancias optimizadas para almacenamiento, H1, I3 y D2, que están orientadas a tareas que requieren alto nivel de lectura o escritura en modo secuencial o acceso a datos o grandes volúmenes de datos almacenados de manera local. Dentro, obviamente, de cada uno de estos tipos de instancias
tenemos diferentes configuraciones, podemos elegir una instancia de tipo T2 con cierta cantidad de memoria, o si la tarea lo requiere, podemos mover a otro tipo de instancia también de tipo T2 con más memoria o más CPU, o si lo vemos conveniente, podemos pasar a otra familia de instancias como C4 o C5. Anteriormente había mencionado los distintos modelos de pago que EC2 ofrece, ¿sí? Para poder ajustar o ahorrar, ¿sí?, en la cantidad de recursos que provisionamos en EC2. Dentro de estos modelos tenemos On Demand, que nos permite pagar por un valor fijo por hora o por segundo, de acuerdo al tipo de instancia, sin contrato a largo plazo. Es decir, nosotros no estamos atados a utilizar una instancia por cierta X cantidad de tiempo, ¿sí? Simplemente podemos encenderla y apagarla cuando nosotros querramos por un costo fijo por hora o segundo. Siguiente tenemos capacidad reservada, que permite hacer un contrato por 1 o 3 años por el uso de capacidad en S2, si nosotros especificamos los distintos requerimientos sí, que necesitamos de nuestras instancias, elegimos un tipo de instancia que se ajuste a estos requerimientos, y en base a eso hacemos un contrato a largo plazo, ¿sí? Este contrato nos ofrece un descuento de hasta el 75% frente a lo que es on demand. Siguiente modelo de pago es Spot. Este nos ofrece descuentos de hasta el 90% sobre el valor de on demand por el precio de la instancia. Permite comprar capacidad de cómputo en EC2 mediante método de subasta, si nosotros básicamente especificamos el valor que queremos pagar por una instancia, y siempre y cuando el valor se mantenga, el valor de la instancia en el mercado se mantenga por debajo de ese monto que nosotros especificamos, vamos a tener acceso a instancias EC2, ¿sí? Cuando el problema es que, no es un problema en realidad, cuando el precio sube o pase ese límite que nosotros especificamos, estas instancias van a regresar a Amazon, por lo cual nosotros no las vamos a tener disponibles. Este tipo de instancias suelen ser muy beneficiosos, ese tipo de modelo de pago, para reforzar clústeres de instancias on demand, o también para tareas rápidas o stateless, ¿sí?, que no requieran almacenamiento o en la instancia de almacenamiento local, ya que básicamente pagamos por solo el tiempo que la instancia está ejecutándose, ¿sí?, y luego la instancia regresa al pool. Finalmente tenemos hosts dedicados, ¿sí? Estos son hosts físicos que podemos adquirir por hora, en los que nosotros podemos ejecutar exclusivamente nuestras instancias de EC2, ¿sí? Y son muy convenientes, por ejemplo, cuando tenemos instancias que están enlazadas al hardware. Suele ser el caso, por ejemplo, de algunos productos de Oracle. Muy bien, avanzamos hacia el tema de seguridad. Amazon propone este modelo de responsabilidad compartida hacia la hora de utilizar recursos en la nube. En el caso de EC2, este es el modelo. Nosotros, básicamente lo que nos indica es que Amazon, ¿sí?, es responsable de la seguridad de la nube, esto es el hardware físico que ellos utilizan, el software que ellos utilizan, el estilo de hipervisores, por ejemplo, la seguridad de la red o el acceso físico al data center, mientras que nosotros somos responsables de la seguridad en la nube. Básicamente, nosotros somos responsables por el manejo responsable de datos, actualizaciones del sistema operativo, tráfico, ¿sí?, autenticación y autorización. Este modelo prácticamente nos ofrece, ¿sí?, nos alivia la carga de administrar la seguridad de nuestra infraestructura, ¿sí?, ya que Amazon se hace cargo de la responsabilidad, se hace responsable, ¿sí?, por la seguridad de una parte de la infraestructura, dejándonos a nosotros solamente la parte que realmente le interesa a nuestro negocio, ¿sí? Una de las herramientas que AWS ofrece, ¿sí?, para controlar la seguridad de nuestras instancias son los security groups, ¿sí? Un security group es, piénsenlo como un firewall, ¿sí? De hecho es muy similar a lo que se conoce como stateful firewalls, es decir, son session aware. Esto significa que si
una regla de configuración de este firewall permite el ingreso de cierto tipo de tráfico, ese mismo tráfico, ¿sí?, tiene permitida la salida. No necesitamos definir otra regla que permita a ese mismo tráfico egresar de nuestra instancia. Como dije, los security groups se configuran con reglas, ¿sí?, que definen el tipo de tráfico, el puerto, el origen, el destino desde el cual el tráfico va a llegar, ¿sí? Los cambios en estas reglas de security group aplican de manera inmediata. Una buena práctica, ¿sí?, en el manejo de security groups es agrupar las reglas por caso de uso. Por ejemplo, tener un security group donde tengamos definidas las reglas de acceso por SSH o RDP en el caso de Windows, y en otro security group aparte, tener reglas de acceso particular para nuestra aplicación. Si fuese un servidor web, puerto 80, 443, ¿sí? No se puede, un punto bastante importante a tener en cuenta con EC2, ¿sí?, es que no se puede bloquear tráfico con un security group. Solamente podemos permitir, todo el tráfico por defecto está bloqueado, ¿sí? Para bloquear tráfico existe otra funcionalidad llamada Network ACLs, que no vamos a estar viendo en este webinar. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño lab, es una demostración que nos va a mostrar cómo crear una instancia de EC2 paso a paso para hostear una aplicación web sencilla. Muy bien, vamos a arrancar con el lab. Un momento. Muy bien, estamos en la consola de Amazon, ¿sí? Dentro de la sección de cómputo vamos a acceder al servicio EC2. Primer paso, vamos a lanzar nuestra instancia, ¿sí? Lo primero que debemos elegir al momento de crear nuestra instancia es la AMI, ¿sí?, lo que se conoce como Amazon Machine Image. Esto es básicamente un template del sistema operativo que va a correr nuestra instancia, ¿sí? Amazon ofrece, Amazon Linux es una distribución de Linux creada por ellos, optimizada para correr en EC2, pero también podemos elegir desde Red Hat, SUSE, Ubuntu o inclusive Windows, ¿sí? Y también tenemos un marketplace donde podemos elegir AMIs creadas por otros vendors, ¿sí?, u otros clientes de AWS que pueden ajustarse a nuestras necesidades. Muchas vienen con software preinstalado. En este caso, vamos a utilizar Amazon Linux. Ahora vamos a elegir el tipo de instancia, ¿sí? Acá podemos filtrar por distintos tipos de familia de instancia. Acá podemos también ver la cantidad de recursos que cada uno ofrece, los beneficios, ¿sí?, para qué tipo de optimización tiene. En este caso vamos a elegir la instancia de General Purpose T2 Micro. Siguiente paso, vamos a ver los detalles de nuestra instancia en particular. Podemos elegir crear una o más instancias. Aquí tenemos la opción para utilizar spot pricing al momento de crear esta instancia. También podemos ver las opciones para correr nuestra instancia en hardware dedicado. La configuración de red, ¿sí? Nuestra instancia va a correr en una VPC, que pueden pensarlo como una red virtual, ¿sí?, o básicamente una emulación de un data center físico donde nosotros vamos a poder controlar la configuración de red. Estas VPCs están divididas en subnets, ¿sí? Cada una de estas subnets abarca una availability zone, una zona de disponibilidad distinta. Por defecto, nuestra instancia en este caso va a tener asignada una dirección IP pública. Cada instancia puede tener tres tipos de dirección IP: privada, pública o Elastic IP. Elastic IP básicamente es una dirección IP pública
que está asociada a nuestra cuenta de AWS y la cual nosotros podemos asociar a nuestras instancias. El beneficio es, un caso de uso, por ejemplo, de Elastic IP sería, podemos tener una dirección IP que podemos asociar a múltiples instancias, ¿sí? En caso de que alguna falle, podemos rápidamente asociar esa misma dirección IP a otra instancia u otro recurso dentro de EC2. Luego, otro detalle importante, IAM roles, y básicamente con esto le podemos dar permisos a nuestras instancias para que ejecuten acciones utilizando otros recursos de AWS. Luego tenemos secciones de monitoreo mejorado y demás. Por este caso, en este momento no vamos a mencionar ninguno de estos temas. Un detalle importante que quiero mencionar es esta sección de detalles avanzados, donde podemos proveer lo que se llama como lo que se conoce como user data. Es una manera de proveer a la información un script de configuración o un script que básicamente va a realizar ciertas tareas al momento de iniciar la instancia, ¿sí? Para que cuando ya se encuentre lista, o sea, la instancia esté creada, ya tenga los paquetes que nosotros necesitamos, la configuración que nosotros querramos. Para este caso yo tengo preparado un script en particular. Bien, vamos a proveer el script, a ver. Básicamente esto es simplemente un script en Bash, ¿sí? En caso de Windows pueden utilizar PowerShell también. Son comandos simples que cualquier administrador de Linux conoce, ¿sí? Lo único que estamos haciendo aquí es instalar dependencias, clonar un repositorio y configurar un servidor web con Nginx. Nada del otro mundo. Siguiente paso. Vamos a configurar el storage, ¿sí? Y si tú nos ofreces la opción de utilizar discos de tipo SSD o magnéticos con diferentes capacidades. En este caso vamos a dejar el valor por defecto, que como esta instancia no va a durar mucho, está perfecto. Siguiente, la sección de tags sí nos permite agregar metadata o data que nosotros queramos asociar a una instancia en particular, ¿sí? Es muy útil a la hora de hacer cost allocation, ¿sí? O ownership tracking. Básicamente podemos definir una política de tags, que es una muy buena práctica, para poder rastrear qué equipos o qué departamentos dentro de una organización realizan qué gastos, ¿sí? Y también es muy útil para detectar recursos que están idle, que por ahí no están siendo utilizados y que generan gastos. Un detalle en particular, si usamos el tag name con N mayúscula, podemos definir el nombre con el que nosotros vamos a ver nuestra instancia. En este caso, vamos a simplemente llamarlo web app. Pasamos a la sección de configuración de Security Groups. Este es el firewall que he mencionado, que permite controlar el tráfico de nuestra instancia. Vamos a crear un Security Group nuevo. Vamos a utilizar el mismo nombre como descripción. Y aquí es donde podemos configurar las distintas reglas que nos van a dar acceso a nuestra instancia, ¿sí? Por defecto tenemos una regla de SSH, ¿sí? Habilita el puerto 22 desde cualquier IP. Vamos a agregar otra regla, ¿sí? Aquí podemos seleccionar los distintos tipos de reglas que Amazon tiene preconfigurados, pero también podemos definir reglas custom, donde nosotros definimos el tipo de tráfico, puerto. En este caso, como nuestra aplicación es una web sencilla, vamos a utilizar HTTP, puerto 80, TCP. Un detalle, a la hora de configurar los orígenes de los security groups, no es una buena práctica configurar el origen como abierto, ¿sí? Esta IP 0000/0 básicamente indica que cualquier persona o cualquier dirección IP desde la internet va a poder acceder a nuestra instancia. En el caso de SSH no es por ahí tan grave porque también necesitamos una key para autenticarnos, pero en el caso de HTTP, si nuestra aplicación no maneja o no filtra esta clase de requerimientos, puede exponer nuestra aplicación a peligros. En este caso, al ser una demo, vamos a dejarlo así. Esta instancia no va a durar mucho después de esto, pero una buena práctica es
limitar el acceso a nuestros recursos, ¿sí? A direcciones IP específicas o otros security groups de AWS, ¿sí? Si nosotros creamos, podemos especificar otros security groups como regla de origen de para nuestra aplicación. Vamos a revisar los detalles, ¿sí? Aquí hay una advertencia sobre el security group estando abierto al mundo, ¿sí? En la práctica no hagan esto es simplemente una demostración. Vemos los distintos detalles de nuestra instancia y vamos a crearla. Para acceder a una instancia, ¿sí? AWS nos ofrece lo que lo conoce como un key pair, ¿sí? Básicamente nosotros nos va a dar, ¿sí? Una private key que nos va a dar a nosotros acceso mediante RDP o SSH a nuestra instancia, y Amazon va a almacenar la public key, ¿sí? Es muy importante asegurar y no distribuir libremente esta private key, porque con esta key básicamente tenemos acceso ilimitado a los recursos de AWS, a nuestra instancia de EC2, ¿sí? Cualquier persona que tenga esta key va a poder acceder a nuestra instancia y tener root level access, ¿sí? Vamos a crear una key pair nueva. Le ponemos un nombre. Este va a ser el único momento en el que vamos a poder descargar este key pair, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes lo pierden, no van a poder acceder a sus instancias, ¿sí? Es muy importante guardar esto en un lugar seguro. Muy bien, está descargado. Y lanzamos nuestra instancia. Si hacen clic aquí, vamos a poder ver más información sobre el proceso de creación. Haciendo clic aquí, vamos a ver nuestra instancia. En este momento se encuentra en un state pending, significa que todavía no está lista. Durante este proceso es que ese script que nosotros pusimos en la sección de user data va a realizar la configuración de nuestra aplicación web. Más aquí abajo podemos ver otros detalles de la instancia, como son la dirección IP pública, dirección IP privada, los distintos volúmenes o discos que esta instancia tiene asociada, security groups. En el caso de tener más de un security group asociado a la misma instancia, podemos ver desde aquí todas las reglas que todos los security groups aplican sobre esta instancia. Y algunos otros detalles más, ¿sí? Para acceder a nuestra instancia lo que vamos a hacer es esto. Vamos a utilizar nuestra dirección IP pública, en este caso asociada por defecto a nuestra instancia. Vamos a cambiar la pantalla. Muy bien. Nosotros descargamos esta key, ¿sí? En nuestro directorio de descargas. Vamos a cambiar ahí. Ahí tenemos nuestro PEM. Un detalle importante, antes de poder utilizar esta PEM necesitamos cambiar los permisos, ¿sí? Porque por defecto tiene permisos demasiado permisivos, 664, ¿sí? Si necesitamos utilizar de esta manera, nos va a dar un error, se los voy a mostrar. Acá pueden ver, los permisos de esta PEM son demasiado permisivos, o sea, es demasiado abierto. ¿Sí? Lo que necesitamos hacer es cambiar el permiso a algo un poco más restrictivo. Ahora pueden ver, solamente yo tengo permiso de lectura sobre este archivo. Nuevamente, para poder acceder, ¿sí? Todas las instancias por defecto tienen un usuario. En el caso de Amazon Linux, Red Hat, ¿sí? El usuario suele ser EC2 User. En el caso de instancias basadas en Ubuntu,
vamos a utilizar el usuario Ubuntu, ¿sí? Si utilizan una AMI custom, deberían chequear la documentación de esa AMI en particular para saber con qué usuario deberían acceder. Vamos a acceder a nuestra instancia. Muy bien. Esto es lo que yo mencionaba, tenemos acceso total control total sobre esta instancia, así aquí nosotros podemos instalar cualquier software que necesitemos o cambiar la configuración a nuestro gusto. Vamos a verificar si nuestra instancia está corriendo, nuestra aplicación, sí. Muy bien, vemos que el proceso Nginx está corriendo, ¿sí? Por lo cual nuestra aplicación web debería estar corriendo. ¿Sí? Si vamos a la sección de Security Loop, recuerda que abrimos el puerto 80 a cualquier destino, a cualquier origen, ¿sí? Por lo cual si nosotros copiamos esta dirección IP y la configuramos, la pegamos en nuestro navegador, podremos acceder a la aplicación. Simplemente muestra un mensaje, ¿sí? Indicándonos su instance ID. Pueden ver, esto coincide con este valor de aquí. Un momento. Como pueden ver, lo único que hice fue acceder a la dirección IP pública de nuestra instancia. Nos muestra este mensaje donde nos indica cuál es su instance ID, ¿sí? Esto lo accedemos a través de una funcionalidad de Amazon EC2. Dentro de cada instancia podemos utilizar una URL particular, ¿sí? Que nos da información, como la dirección IP pública, dirección IP privada, y uno de esos datos es el instance ID. Si nosotros podemos utilizar esto desde dentro de la instancia, ¿sí? Un momento. La URL es esta que vemos aquí. Dentro de aquí podemos ver, aquí tenemos la misma información que nuestra aplicación web está utilizando, ¿sí? Esta URL no cambia, es la misma para todas las instancias, ¿sí? Y dentro de esto van a poder ver un montón de información sobre la instancia que les puede llegar a servir para automatizar tareas con la misma, ¿sí? Muy bien. Ahora pasamos a la sección de Q&A, ¿sí? Si ustedes dejaron alguna pregunta, ¿sí? Durante el transcurso del webinar, la vamos a poder ver desde aquí, ¿sí? Un momento. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta que hacer sobre el servicio? Si quieren, este es el momento. A ver. ¿Se ve? Muy bien. Aquí tenemos un par de preguntas, ¿sí? Un segundito. Muy bien. ¿Cómo es el esquema de precios de instancias on demand? Se preguntan. EC2, sí, cobra los servicios por segundo de ejecución de nuestra instancia, ¿sí?
Sí, o sea, básicamente nosotros se nos va a cobrar por cada segundo que nuestra instancia esté corriendo, ¿sí? Eh, Nosotros podemos tener una instancia corriendo por 30 segundos, como podemos tenerla corriendo por 10 días, ¿sí? Así que, a ver, un momento. Siguiente pregunta. ¿Podemos levantar instancias con Windows en EC2? Sí. Amazon ofrece AMIs preparadas con distintas versiones de Windows. Tenemos desde Windows 2008 a Windows 2016, optimizadas con aplicaciones al estilo de SQL Server, ¿sí? O simplemente instalaciones base. Lo único que cambia es que para acceder a nuestras instancias vamos a utilizar RDP en vez de SSH, y también que la compresión de user data en vez de hacerse vía bash, se hace con scripts de PowerShell, pero tranquilamente podemos utilizar Windows en EC2. Otra pregunta, casos, ¿podrías volver a dar ejemplos de casos de uso del esquema on-spot? Sí, este tipo de modo de pago, sí, es muy utilizado, por ejemplo, por compañías farmacéuticas que suelen utilizar grandes cantidades de instancias, ¿sí? No estamos hablando de 10 o 20, sino miles de instancias, sí que sería prácticamente inviable realizar con instancias on demand. Estamos hablando por el costo que puede llegar a generar. Estas compañías, un ejemplo puede ser realizar el procesamiento de grandes cantidades de datos genómicos durante el fin de semana, que es cuando suele ser más bajo el precio de spot. Generan miles de estas instancias para realizar tareas de procesamiento en paralelo, y cuando la data ya fue preparada, ya fue procesada y almacenada en algún sistema de persistencia, sea volúmenes IBS o S3 o alguna base de datos, esas instancias se regresan al pool de AWS y por su uso terminamos pagando, como mencioné antes, hasta 90% menos frente al precio de instancias on demand. También se utiliza para reforzar, por ejemplo, pools, como mencioné antes, de instancias on demand. Si podemos tener un clúster mínimo que provea servicios de nuestra aplicación que corran por, qué sé yo, 4 instancias, por ejemplo, sirviendo nuestra aplicación web, y en épocas, por ejemplo, Navidad o Black Friday, ¿sí? Podemos reforzar este pool para servir más tráfico con instancias on demand, ¿sí? De esa manera, nuevamente nos ahorramos una buena porción del costo de instancias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Una instancia existente tipo EC2, ¿se puede meter en un autoscaling group? Sí, sí, esto es posible. Podemos crear instancias y asociarlas a un scaling group existente, o sacarlas de un autoscaling group, esto es de atacharlas, ¿sí? Un momento. Muy bien, otra pregunta. ¿Qué determina que esas instancias on-spot estén disponibles para nuestro uso o no? Básicamente nosotros, al momento de crear nuestras instancias, definimos, ¿sí?, cuál es el precio que nosotros queremos pagar por esa instancia, ¿sí? Vamos a querer pagar 35 centavos o 3 centavos de dólar por minuto o por segundo de esta instancia, siempre y cuando, o sea, el precio se mantenga por debajo de ese límite que nosotros especificamos. Nosotros vamos a tener disponibilidad de instancias EC2. El precio de la instancia se maneja por cuestión de demanda, ¿sí? Cuando más demanda de instancias EC2
spot haya, el precio va a ir subiendo y cuando el precio suba sobre el límite que nosotros definimos, ¿sí? Esas instancias van a ser regresadas al pool de disponibilidad de EC2 para que otros clientes que estén dispuestos a pagar ese otro precio puedan utilizarlas. Muy bien, creo que estamos. Si no hay ninguna otra duda. Perfecto. Para finalizar, sí, quisiera dejarles algunos links útiles que les pueden resultar útiles, ¿sí? La sección de Frequently Asked Questions de Amazon EC2 va a poder aclarar un montón de dudas que puedan llegar a tener sobre este servicio. Hay detalles desde el nivel básico hasta cuestiones más de bajo nivel, sí que les van a poder aclarar un montón de dudas que puedan llegar a tener. También tenemos nuestros medios de contactos por si tienen alguna curiosidad acerca de cómo nosotros estamos utilizando AWS. Siempre estamos buscando gente calificada o con ganas de aprender, así que si ese es el caso, contáctenos si los podemos conocer y charlar un poco sobre las ofertas que tenemos disponibles. Muy bien, esto ha sido todo. Si tienen alguna otra consulta, pueden acercarse a través de nuestros medios de contacto. Espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.